Muy buenas noches para todos, bienvenidos al tercer programa de este programa que vimos en llamar Generación Z. Buenas noches chicas, ¿cómo Buenas están? noches. Gaby, Nadia. Bien. Bien. ¿Están bien? Bien. Bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todas las personas que nos ven por las repercusiones que hemos tenido. Les cuento que nosotros en el tema de producción siempre nos dividimos para hacer las tareas de campo, digamos. Sebastián y Nadia salen por un lado, Florencia y yo salimos por el otro. Y con Florencia hemos tenido muchas repercusiones que son, la verdad, muy satisfactorias. Porque tenemos ganas de hacer lo que estamos haciendo, lo hacemos con ganas, entonces nos gusta tener las repercusiones que estamos teniendo. Quiero decir que se ha vuelto un programa internacional. Sí. Nos ven desde Suecia. ¿Cómo que Suequen? Un saludo para todos en Suequen. Suecia. Un saludo a Suecia. Los queremos mucho, hermanos de Suecia. Murmur, kiss kiss, pur pur, no sé cómo era. Nosotros tenemos fotos con la sueca, ojo, con Alejandra Garzón, Florencia, Sebastián y yo tenemos fotos. El próximo programa le vamos a traer la foto. De mí se olvidaron ese día que no se los voy a perdonar nunca más en la vida. Es verdad. Pasaron por enfrente de mi casa y no me pasaron a levantar. Muchas gracias, señor Intendente Luis Sergio Botana, por habernos traído esa belleza. Bueno, un día, una lluvia horrible, un día espantoso en Melo, un día espantoso, sinceramente. Nos bañamos al canal y las calles estaban inundadas. Estaría bueno que después, la próxima intendencia que venga, unos buenos, ¿cómo se dice? Desahogos para las calles, porque si sigue, yo creo que seguía lloviendo una hora más y bueno, salíamos en bote, pero todos salíamos en bote, se nos inundaba Melo. Estaría bueno unos buenos desagües para el centro principalmente de la ciudad, así que no es un consejo ni nada, Sí. pero a la próxima Yo y intendencia. Feijó venimos por Sarabia y nos empapamos los pies. A nosotros Hasta la rodilla. mi padre nos trajo por 18 veníamos, ¿no? 18 estaba desde Ejido hasta unas pocas cuadras acá estaba llena de agua. Pero bueno, tengo que agradecerle a muchas personas y principalmente miren qué lindo este buzo. Este buzo es de Jean Bernier. En Jean Bernier van a poder encontrar la mejor opción en vestimenta masculina. En esta colección de otoño-invierno 2014 pueden encontrar camperas 3 en 1 100% impermeables, camperas en neopreno 100% impermeables, sacos sport en variedad de diseños y colores. Excelente colección de buzos con las últimas tendencias de la moda europea. Puedes encontrar jeans desde 699 pesos. Bueno, es ropa que solo vas a encontrar en Jean Bernier, obviamente. Jean Bernier es moda y calidad a su alcance. Jean Bernier lo pueden encontrar en Aparicio Sarabia 622. Como siempre, gracias Danilo y a las chicas de Jean Bernier que me eligieron este uso precioso. Divino, hermoso. Como Sí, siempre. aparte calentito, está muy bueno. Sí. Pasen por Jean Bernier, no se cagan de frío. Perdón, no pasa frío este invierno en Jean Bernier. Frío ni calor. Bueno, yo agradezco a Rey de Reyes, que está en 33K y Wilson Ferreira. Les cuento que ahí puedes encontrar vestidos para novias, para 15 años, para fiestas, y los diseños son a elección y medida. Y además esto no es todo, si van de nuestra parte, de Generación Z, les van a hacer un importante descuento, así que no se olviden. Rey de Reyes, 33K y Wilson Ferreira. No pierdan esta oportunidad de ver si le van a hacer un descuento, así que... ¿Cómo se llama señora? Marita, le mandamos un Nos saludo. damos un saludo también, que siempre apoya estos tipos de proyectos. Bueno, como les contábamos en el Facebook de nuestro programa, nuestra fanpage, que ya somos casi 300, ya tenemos casi 300 seguidores, les agradecemos mucho también. El programa pasado tratamos el tema bullying, les presentamos un caso, una madre nos vino a contar todo lo que sufrió el hijo por este tema, y nos pedían más tiempo de este tema. Ustedes lo pudieron ver, tuvo una gran repercusión. Tenemos Un programa fuerte, hay que tener en cuenta. casi 200 reproducciones de nuestro programa en YouTube, la verdad que es mucho y más para la poca publicidad que le hemos dado al programa, es mucho, estamos muy contentos. Y bueno, este programa vamos a seguir tratando el tema bullying. Vamos a tener el psicólogo Fabrizio Yurramendi, que va a estar hoy con nosotros. Ramunday, perdón, es una... Y a la profesora Patricia Piri, que está también con nosotros, que hoy nos hizo estudiar muchísimo, pero bueno, nos hizo copiar toda la clase. Y era un día feo para copiar hoy. 70 minutos copiando. Copiando. Pero bueno, y vamos a ver después también un video de un resumen del programa pasado, pero antes vamos a ir a la pausa. Después de la pausa venimos con el debate, venimos con los dos invitados, con el resumen del programa pasado. Pero vamos a una pausa y después de la pausa seguimos con más Generación Z.
bien, continuamos entonces con el programa y voy a presentarles en este momento a nuestros invitados, la profesora Patricia Pérez, muchas gracias por estar con nosotros, y el psicólogo, que dije mal el apellido, Fabricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a arrancar viendo un pequeño resumen de lo que fue el programa pasado. En el programa pasado, ¿se acuerdan? Tuvimos a Teresa, una madre que, bueno, su hijo fue víctima de bullying en uno de nuestros liceos. Y vamos a ver un poquito lo que decía esta madre, y también está el profesor Carlos Hoyos. Vamos a ver. Muy buenas noches para todos, bienvenidos al segundo programa de este programa que dimos en llamar Generación Z. Y hoy vamos a tratar un tema muy sensible, como es bullying. Bueno, podríamos decir, quieren definirlo como, si tenemos que hablar de un concepto, tenemos que hablar como un acoso sistemático sobre una persona o un grupo que a su vez provoca en esa persona o en ese grupo un sentimiento de angustia. Entonces, frente a la situación de bullying, nosotros tenemos alguien que es la víctima, tenemos luego victimarios, que son los que ejercen la violencia sobre esa persona. El testigo. Tenemos cómplices que no ejercen directamente la violencia sobre esa persona, pero que ayudan. De alguna manera lo hacen. Sí. Lo ayudan. Y Pero después no, tenemos indiferentes. Personas que ven que se está practicando el bullying y no hacen nada. Lo que se da. ¿Ustedes cuál creen que es el único rol que no se elige ahí? El testigo. Yo estuve leyendo No, que... yo creo que el Es que la recibe el víctima, bullying, la la víctima, es el único que no creo que quiera recibir. Exacto. El La bullying. víctima es el único que no pudo elegir. Eso contarle a la gente. De los chicos, ¿no? Tu hijo concurría a una institución pública, al Ujú. Liceo 2, en el año 2012. Sí. Entró en primer año. Y sus compañeros de clase, también los más grandes, él estaba en primero, después los chiquines de tercero, lo acosaban. Sí. Le hacían mucho bullying para, me contabas tú, para que le hicieran los deberes, Para o que porque nos no le gustaba ayudara, jugar sí. al fútbol. Sí. Fue todo un acoso psicológico que le hicieron. Esos chiquilines grandes le pedían que los ayudara, lo llamaban el cerebrito. Porque es muy inteligente. Muy inteligente, pero es de naturaleza suya, muy inteligente. Él va para estudiar, según él dice así, voy para estudiar, no para estar jorobando en el liceo. Yo lo llevaba de mañana al liceo y a mediodía la mayoría de las veces se venía solo, se venía con los compañeros, después empezó a pedirme que lo fuera a buscar, yo a veces no podía, él me esperaba sentado frente a jefatura hasta que yo llegaba. Yo decía, Germán, no quiero caminar, mamá, no quiero caminar, venía a buscarme. Yo llegaba y él estaba sentadito allí, íbamos a casa, todo bien. Un día lo fui a levantar y digo, ¿te pasa algo con algún chiquilín en el colegio, en el liceo? No, mamá, está todo bien, está todo bien. Yo voy a ir a preguntar, no, mamá, está todo bien, no averigües nada. Igual fui un día, pregunté, no habían visto nada, nadie había visto nada, estaba todo tranquilo. La molestia, lo que le hicieron empezó como a los 3 meses desde que empezó el liceo. Y en octubre ya casi que no caminaba, lo llevaba, lo traía, muy dolorido. Claro, queremos contar que él, a raíz de todo esto que sufrió, quedó sin caminar. Quedó sin caminar. Como te decían los Él, psicólogos sí, y el psiquiatra, que como él hizo un hizo un bloqueo emocional. emocional. En noviembre ya no caminaba. En diciembre lo mandan a Montevideo a un estudio porque ya no caminaba más. Salió todo bien, todo lo que le hicieron salió todo bien. Cuando llegamos a menos con los estudios, lo vio el neurólogo y me dijo, es emocional. Vamos a rastrear por donde es. Ahí empezamos, noviembre, buscamos, diciembre, no me contaba nada, lloraba mucho, pasaba en la computadora, hablaba poquísimo. Enero pasó, las vacaciones más o menos, febrero, llegó el 5 de febrero, digo, Germán, empiezan las clases el 5 de marzo, ¿qué vamos a hacer? Con los materiales, dice, bueno, vamos a comprarlos, mamá, yo voy con vos como pueda. Salimos, cuando llegamos a casa me dijo, ¿sabes qué? Se sentó en la cama, empezó a llorar, me dijo, tengo que decirte algo, ¿sabes qué? Prefiero no caminar que ir al liceo. ¿Qué pasó? Le dije. Ahí sí me puse desesperada porque dije, algo
no Es sé, algo grave. Lo que está grave, pasando algo estoy que no lo frente sé. a una situación que no sé. Que no. Ahí estuvo como 3 horas llorando, después me empezó a contar. Me pasó esto, me empezó a pasar esto, hace mucho que estoy sufriendo, me hicieron esto, ¿te acordás de aquello que yo tenía en la espalda? Me dijo aquello fue un golpe que me dieron, ¿te acordás del día que vine con la mano hinchada, que yo te dije que había doblado, no sé, y había enganchado? Eso me pegaron con un paraguas porque estaba terminando una prueba muy rápido. Eso fue el 5. El 6 de febrero yo fui al liceo. Nadie podía creer lo que estaba pasando, porque yo lo había llevado sin caminar a hacer unas pruebas porque él quería, a fin de año. Nadie creía lo que había pasado porque no entendían. ¿Tienen conocimiento de nada, nada. Me decían, pero ¿por qué él no dijo? ¿Por qué él no habló? Y después fue que él dijo. Yo estaba aterrado, mamá. Me amenazaron con una navaja si yo decía lo que me hacían los chiquilines. Me amenazaron con una navaja si yo decía lo que me hacían los chiquilines. Por eso te pedía que me fueras a buscar. ¿Qué sentiste cuando él te contó todo eso? Yo quise salir a la calle a buscar. Estuve tantos meses mi hijo viendo una situación así. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo sentí ganas de salir a la calle a buscar los chiquilines que le habían hecho eso todo. Sí. Y él me dijo, mamá, nunca pude decírtelo porque sé que vos ibas a salir enseguida, te ibas a ir al liceo y ibas a enfrentarte con esos chiquilines, no sé qué le ibas a poder hacer o qué les ibas a hacer, pero yo sentí pánico por eso, porque te podían haber lastimado a vos también. Yo creo que hay que dar un mensaje también, ¿no? De que esto no debería pasar, pero que si pasa se puede salir. Se puede. Con mucho apoyo de la familia, se puede salir con muchísima paciencia, y yo quiero dejar un mensaje a los padres y a las madres. Por supuesto, ¿tenés la cámara? Quiero dejarles un mensaje: busquen, persigan, pregunten a los hijos de ustedes si algo ven que no está bien, que están desanimados, que están buscando excusa. Descubran, piensen en las horas que ellos pasan más cortados del resto de la familia. Y pregúntenles, y pregunten a compañeros, y pregunten a profesores. No dejen nada que digan es por vago que se queda durmiendo, es por vago que hoy dice que le duele la cabeza, que le duele, no sé, la espalda. Siempre hay un porqué, chiquilines. Y si es por vago, bueno, ayúdenlos que vayan al colegio, que estudien, pero no dejen nada librado al azar con los chiquilines. Y bueno, me parece que para vos y para Germán, este aplauso de todos nosotros quiero llevar nuestras felicitaciones, admiración y felicitaciones a vos porque sos una mamá muy fuerte. Muchas gracias. Una mamá con mayúsculas, creo. La verdad, tengo la piel de gallina porque quiero agradecerte mucho por estar acá. La verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque mucha gente va a enterarse de que hay casos tan monstruosos así, pasando tan cerca nuestro. Muy bien, así veíamos entonces un pequeño resumen de lo que veíamos, de lo que pasaba en realidad el programa pasado. Ahora le quiero dar por favor la bienvenida a nuestra voz en off, Florencia Menéndez. ¿Tenés prendido el micrófono? ¿Sí? Florencia Menéndez, ¿cómo estás, Florencia? Buenas noches, ando muy bien, ¿y vos? Bueno, tenemos a Florencia acá porque muy bien, gracias, perdón, porque se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, nos pueden mandar sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios y nosotros, y ella en realidad lo va a leer en vivo. ¿El número cómo es, Florencia? El número es 097 10 55 76. 097 10 55 76. Ahí lo están viendo ahí en pantalla. Aquí mismo. No llego. Bueno, no importa, ahí lo ven el número. Y bueno, vamos a arrancar de nuevo. Tenemos, como decíamos, un psicólogo y una profesora que están con nosotros. Para abrir este tema nuevamente, vamos a definir nuevamente, por si el público se renueva, alguien no lo vio, ¿qué es el bullying? No sé si alguna de las chicas o el psicólogo no quiere contestar. Capaz que empiezo yo. Es el acoso sistemático a cualquier persona que integre un ámbito educativo. No, capaz que no solo el ámbito educativo, sino que se da en muchos ámbitos.
Claro, pero no, sí, no, el bullying es propio de los ámbitos educativos. Puede ser un liceo, una escuela, un centro juvenil, donde se está educando de alguna manera en educación formal o no formal. Uno ya lo puede considerar que el acoso, cuando es sistemático, ese es lo que hablamos de bullying. O sea que el bullying se da en los centros educativos. Sí. Ah, porque claro, nosotros Claro, hay que ver cómo, de qué hablamos, porque después son niveles de violencia. Después podemos hablar de otro tipo de violencia. Porque, por según ejemplo, el ámbito que se encuentre. Si uno habla de violencia doméstica, uno se habla del hogar. Esto es en centros educativos. porque por ejemplo nosotros hablando con una profesora de historia la otra vez, también Sí. decíamos que este tipo de violencias en los trabajos se llama bullying. Bullying. Es el acoso sistemático, o sea, es la misma situación de bullying, pero en el trabajo y en donde hay personas más bien adultas. Sí, pero eso es una cosa y el bullying Sí. es otra. Aunque se ¿Se puede diferencian? cruzar porque, ¿En qué se diferencian? y porque uno es en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo, es cuando, yo que sé, a veces uno escucha esto ¿no? de que un jefe le pide algo más, o entra a acosar, o entra a generar una especie de violencia hacia el empleado o al revés. represalias también, ¿no? Siempre es en el ámbito del trabajo. Lo que pasa es que Bien. ahí en los centros educativos también hay gente que está trabajando. ¿No? Los profesores, los directores son empleados de los centros educativos. ¿Se dan muchos casos de bullying en los centros educativos? No sé, preguntando a la profesora como profesora y a ti como psicólogo. Mira, en un año de un estudio que se hizo por parte de los derechos de la niñez de una ONG, de Plan Internacional, en América Latina el 70% de los niños sufren de acoso escolar. Eso indicaría a 7 de cada 10 niños que sufren de acoso escolar sistemático todos los días. Es una situación que se da todos los días, lo ven miles de personas y nadie hace absolutamente nada. ¿Se dan esto, por ejemplo, no sé si se sabe, más en los más chicos, en los más grandes, en primaria, en secundaria, o es todo por igual? Se da más en las escuelas y en ciclo básico, no tanto en bachillerato, ¿no? Como que es una etapa que hacia bachillerato ya está más superada. Igual se da, Sí. igual hay casos, pero no en gran número. El gran número de casos de bullying, el mayor porcentaje se da en la escuela y en ciclo básico. En América Latina, si buscamos las raíces del bullying, tendríamos que pensar en las sociedades hacia el pasado, en el sentido de que venimos de sociedades donde la violencia se naturaliza, donde el padre, ¿verdad?, o la madre aplicaban distintos tipos de castigos, donde la maestra daba con la regla en las manos a los niños, ¿no? Tenemos que recordar un poco también hacia el pasado cómo la violencia se naturalizó por muchísimo tiempo. Entonces hoy Y una pregunta, eso incide. capaz que me estoy metiendo en otro terreno, no tiene nada mucho que ver capaz con el bullying, pero cuando pasaba eso de decir que los padres tenían represalias más duras con los hijos, ¿no estaban más marcados los límites que hoy? Capaz que me estoy metiendo en otro tema que capaz que no tiene mucho que ver, pero me gustó esto de decir, no se ven muy corridos los límites a veces, y también lo voy a mezclar con bullying. Decir cualquier pavada lo toman como bullying hoy en día. También el bullying no pierde sentido, lo planteaba el programa pasado, no pierde sentido cuando cualquier pavada lo catalogan como bullying. Es que Porque se da, depende eso es lo de que yo qué quiero decir, se ¿qué da. consideras tú como cualquier pavada? Porque Bueno, fíjate mira. que desde el momento en que afecta psicológicamente al otro, deja de ser una pavada. O Pero- sea que hay que considerar si el otro se ve afectado o no. Exactamente. Es muy subjetivo entonces este tema. Sí, muy- Sí, por supuesto. Bueno, pero te voy a poner una situación. Mañana voy por la calle, se cae alguien, se embarra y me acuerdo de todo eso y cada vez que paso me río de esa persona. ¿Se lo puede o no se lo puede catalogar como bullying? Pero si se lo catalogara como bullying. Pero ahí tú no estarías haciendo un acoso reiterado. Pero cada vez que paso por esta sobre la persona, me río y le cuento, mirá, ahí está, se cayó y dice, jaja, y nos reímos todos, por ejemplo. Cada vez que pasamos por esta persona. Sí, ahí es un tipo de bullying. ¿Es ¿no? un tipo de bullying? Es un tipo de bullying. Estás ejerciendo una violencia psicológica hacia la persona y se están uniendo a ti otros, que es por lo general lo que pasa en la situación de bullying, ¿no? El acosador es uno, ¿ah?, que está siempre investigando a la misma víctima, pero se suma a un nutre grupo. de otros que lo ayudan, ¿no?
Entonces, por eso es que es más difícil a veces identificar la situación. Y hay, con respecto a lo que decías, hay una línea muy, muy delgada, a veces que justamente por lo cual se confunde cuando es la situación de bullying, porque por lo general cuando el docente, o en mi caso que me ha pasado llama la atención, pero estamos jugando, ¿no? Muy común que el adolescente diga, pero estamos jugando. Sí, eso lo planteábamos el programa pasado, de que muchas veces el bullying se da por eso, que comienza como una joda, como un lleva y trae, ese tipo de cosas, pero termina siendo algo mucho más, un bullying, digamos. Y también me parece que depende también de cómo la persona lo tome. Lo puede tomar como que una persona que no le afecta, que no le afecta tanto como... Yo creo que capaz que si vos estás haciendo una broma y no, ahora no te afecta, te la vuelven a hacer, no te afecta, pero te la hacen 3 veces, te la hacen de vuelta, se ponen más pesados con la broma, creo que te va a afectar. Claro, lo dijo el psicólogo recién, Sí. ¿verdad? Es reiterado y sistemático la cosa. Entonces capaz que algo que empieza por una broma, lo llevamos a una situación de bullying. Capaz que por eso, como decían ellas, ¿no? Que es una vez, se prendió la joda y después se vuelve muy habitual. pesado, muy habitual. Tenemos que ir a una pausa, a la primera pausa, no, a la segunda pausa, y después vamos a seguir desarrollando este tema. Pero nos vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, ahora sí continuamos entonces con nuestro programa y vamos a darle paso a nuestra querida voz en off Florencia Menéndez, que es voz en off, es productora, es todo eso. Florencia. Bueno, voy a leer un mensaje de una televidente que nos puso: hola chicos, 10 puntos del programa, están más desenvueltos esta vez, continúen así. Bueno, muchas gracias entonces, están más desenvueltos. Muchas Todos. gracias. Bueno, muchísimas gracias, entonces se pueden seguir comunicando con nosotros a través del 097 10 55 76. Muy bien. 097 10 55 76. Muy bien, las repeticiones también está el hijo de Pato Díaz acá, el hijo de Gustavo Díaz está con nosotros. Decinos hola, aunque sea. Bueno, buenas noches a todos los televidentes que están viendo el programa de Generación Z. Y bueno, esto va a ser un programa que va a progresar bastante. Bueno, porque ¿sabes qué? Te iba a preguntar algo, porque ¿sabes que ahora se viene el Mundial ahora y Generación Z no se va a quedar, obviamente, ajeno al Mundial. Queremos formar un panel de hombres para hablar de todos los temas que se vienen, de todos los partidos y demás. Pato Díaz vas a estar con nosotros, Nacho Díaz. Bueno, yo me prendo a la actividad de esta. Buenísimo, entonces ya tenemos confirmado al hijo de Gustavo Díaz en el panel para hablar del Mundial, que ahora en junio se viene con todo. Seguimos con el bullying. Pasamos de un tema a otro, algo común, fiestero como el Mundial, a bullying, que no es nada lindo, ¿no? Contame, como psicólogo, ¿te han llegado casos de bullying acá en nuestra ciudad? Sí, en consultorio he trabajado con algún caso de bullying, sí. En realidad yo trabajo en varios centros educativos y más que uno siempre está trabajando en prevención de bullying y a través de eso se trabaja mucho con talleres y con algunas estrategias para trabajar porque esto es algo que existe y está tanto en todos los centros educativos Nos del contabas país. que das charlas para profesores y eso, ¿no? Sí, he dado charlas para profesores, para alumnos, me han invitado a varios lugares. Sí. Hablando más del tema bullying, ¿se puede pasar de que, por ejemplo, te hayan planteado algún profesor en esos talleres decir, bueno, sabes que yo sabía que pasaba esto y no me quise meter, o de algún caso que no sea un profesor tampoco, pero puede cualquier otra persona decir, sabes que yo sé que pasó esto, pero no me quise meter para no meterme en algún problema o algo? En las charlas que he dado lo que me ha pasado es que después que terminan las charlas vienen como a hablar un poco conmigo de la problemática, pero a mí me da la sensación de que es algo que sí lo detectan, que sí lo ven, pero que a veces no se sabe, claro, no se sabe cómo actuar o cuál es la mejor manera de encararlo. Hay docentes como todo, hay docentes que sí tratan de buscarle soluciones, de que sí tratan de hablar con los padres, de que sí hay como mucho interés por parte de los docentes, pero más desde un planteo de lo que se hace, lo que se puede, Y desde lo que se sabe. en cuanto a la víctima de bullying, cuando se te han presentado casos, supongo, como que reconocen que son víctimas de bullying o te cuentan qué les pasa, qué situación viven
en la escuela o en el liceo y no reconocen que es bullying? Tú los tenés que Muy buena diagnosticar. pregunta. Yo siempre trato de aclarar que hay que pararse desde algún lugar donde nos permite ver quién es la víctima. Porque nosotros asociamos la víctima con el que es hostigado. Sí. Y muchas veces nos cuesta plantearnos que el hostigador, el que ejerce esa violencia, también es víctima. Y cuando uno entra a revisar las historias de cualquiera de estos dos personajes, vamos a decir, de la problemática, se encuentra con un montón de situaciones y cosas que es claro ver que las víctimas son las dos. Claro, en la mirada de los terceros, por supuesto que el que recibe esa violencia es la víctima. Pero el victimario tiene que tener detrás una razón, algo fuerte que lo motiva. Por supuesto, hay una historia que antecede a todos, siempre hay una historia de lo que nosotros actuamos y manejamos. Incluso muchas veces el victimario sufre en el hogar o en otro ámbito la misma situación. Generalmente lo que pasa es que se repite el modelo. Si a mí me ejercieron violencia desde mi casa, si los modelos que me enseñaron fueron de violencia, es muy complejo hablar de esto, pero lo que pasa es que yo también repito el modelo y busco un ámbito en donde pueda, o un escenario donde pueda ejercer, porque es como me enseñaron a hacer. Me enseñaron a hacer que eso era válido y bueno, repito esos lugares. Una pregunta, ustedes más como personas, sino como profesionales, ¿sufrieron bullying alguna vez en la escuela cuando eran chicos o algo? Sí, yo sufrí bullying. ¿Por qué? Porque como verán, siempre fui gordito y iba a un colegio, no acá en Montevideo, y sí, por un tiempo fui acosado sistemáticamente. ¿Y cómo resolviste eso? Con la ayuda de mi madre, en especial con mis padres. Reforzaron la autoestima y a través de reforzar la autoestima pude hacerle frente a la situación, porque una de las cosas que uno tiene es un mecanismo de evitación. Cuando viene alguien a agredir, te vienen los gurisitos que te vienen a agredir, vos terminás como por tratar de escaparte. Nosotros hablábamos un poco de eso también en el programa pasado, de que, como decía anteriormente, que depende mucho de cómo enfrentes la situación, de cómo sea tu reacción frente a eso. Yo siempre cuando doy las charlas digo que es importante que las personas hagan, estos terceros que hablaba el profesor anteriormente, ¿no? Los hostigadores y los espectadores, que los espectadores son los que definen en realidad cómo se va a dar esa situación. Porque si no le siguen la broma tampoco es como que no va a tener mucho sentido, ¿no? Porque muchas veces para eso, como decía Nadia, el programa pasado va a hacerse los capitos, decir, bueno, mira, yo puedo más que vos, tengo más poder y te lo demuestro de esta forma. Y creo que los cómplices, los testigos, a veces como que reforzamos ese poder del hostigador. Hacemos parte también de eso, Claro. digamos, Sí, la indiferencia de esa situación. O capaz que nos reímos, entonces como que el hostigador dice, bueno, si se ríen, yo voy a hacer esto para que se rían y capto la atención. Profesora, ¿y en qué ámbito sufriste bullying? Tenía 10 años, perdí a mi mamá y mi mamá falleció y me llamaban de huérfana. Y esa situación era dolorosa en aquel momento. ¿Y fue muy consecutivo? ¿Duró mucho en el tiempo esto? No, fue un año aproximadamente. Mucho. De un año. Sí, Claro, fue no, mucho. comparado con otros Sí, casos, sí. ¿no? De un año al otro, ¿no? El tema del tiempo también determina mucho, perdón que te interrumpa, porque hay gente que ha sufrido bullying toda la vida. Exacto. O sea, toda la escuela, Sí. todo el liceo y hasta algunos incluso En ámbito laboral. en ámbitos de... ¿Y esto de haber sufrido bullying te sirvió, te sirve capaz ahora como herramienta de poder entender a los chicos, de poder decir, como yo sentí lo que vos estás sintiendo hoy? Sí, Y poder encararlo de otra parte, capaz que otro psicólogo que no sufrió no lo va a entender. Primero sí sirve, y creo que todos en algún momento, en alguna etapa del estudio, de alguna manera sufrieron bullying. Siempre hay un momento, como también en algún momento fuimos hostigadores, estuvimos ahí castigando a alguien, o también fuimos espectadores. Pero Creo que también todos existe en algún bullying entre momento... hermanos, o sea, también hay bullying entre ¿La hermanos familia? en la familia. Sí. Yo, por ejemplo, supe el año pasado que habían casos de bullying entre hermanos, que sinceramente cuando vi los tipos de bullying no era uno de los que más se presentaba, sin embargo hay casos. Entonces, tal vez dentro de la familia también a veces se dan esos casos. Vamos a ir ahora con... Está muy interesante la charla, la verdad. Vamos a ir con Florencia, que tiene más mensajes del público.
Bueno, me mandaron un mensajito recién de Alejandra que nos cuenta que a ella le pasó este tipo de bullying en el trabajo, que la criticaban con lo que se vestía o cómo se peinaba, que ella al principio lo tomaba como una joda, como una broma, pero todos los días le agregaban algo más, hasta que la terminó afectando. Y bueno, esperamos que no le ayude solo a ella a entender el tema, sino que también a otras personas que les pasó lo mismo. Así que, bueno, un saludo para Alejandra. Pero para Alejandra, esperemos que no siga esto, ¿no? Porque... Algunas cosas que, para agregar y rescatar un poco de lo que decía también el psicólogo acá, es que la importancia de tratar tanto a la víctima como al victimario, ¿no? Porque también a veces se hostiga al victimario y se agudiza más la situación y más el problema. Y otra cosa que quiero decir, desde como madre, pero también desde lo profesional, los maestros y profesores no estamos preparados para este tipo de situaciones. En realidad lo vamos aprendiendo con el tiempo, pero no estamos preparados. A veces capaz si se da una situación de bullying en el liceo, capaz que son muy castigados también los profesores por decir, bueno, y esto que no lo vieron, ¿cómo no van a ver esto? Sí, pero también se puede dar que realmente la persona lo identifique. Porque, por ejemplo, el año pasado, ustedes que están en sexto saben que en sexto se hace investigación, y el año pasado los grupos que investigaron sobre el bullying, muchos docentes, incluso adscriptos, decían que no sabían cómo identificar, no sabían cuáles eran los indicadores que te podía estar diciendo que ese chico estaba ante bullying, y que no sabían cómo afrontar la situación en el momento que se identificaban cómo afrontar la situación. ¿Te parece que se debería como que reforzar la ayuda con psicólogos en los liceos? Bueno, antes de que ella le conteste esta pregunta, nos vamos a hacer una pausa y después sí, Nadia le va a reiterar la pregunta a la profesora y ella va a contestar. Ya volvemos. No hay dudas, ya está comprobado. Casamientos y 15 años en Millennium Mega Eventos. Todo en un solo lugar. Salón disponible de domingo a viernes. Discoteca, iluminación, pantalla gigante, filmación, fotos, decoración a su elección. Amplio espacio para servicio gastronómico. Estacionamiento vigilado. Porque nuestra experiencia y seriedad avalan su tranquilidad. Y para que sea realmente una noche única e inolvidable. Millennium Mega Eventos. Contactos al 4643-1925 o 099-802-300.
Continuamos ahora sí con nuestro programa y tenemos más mensajes de nuestra querida locutora. Que no es locutora, pero bueno, va a ser. Casi. Bueno, nos ponen, excelente programa, confirma que los jóvenes pueden hacer cosas muy buenas. Atentos a la jugada. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir quién es. Sí, Néstor Rodríguez, nuestro profesor de Derecho, le mandamos un beso grande, que nos está mirando siempre todos los sábados. Y que siempre que nos da un gran apoyo, siempre nos hace un comentario del programa de cada clase. Y Está bueno. Atentos a la jugada. Y atentos a la jugada. Para la lista. No, bueno. Continuamos entonces con el tema bullying y estamos hablando en el corte porque está muy buen el tema. Vamos a empezar a grabar los cortes. Estábamos hablando del tema de que ahora, por ejemplo, el tema del mensaje que nos mandó una televidente. Estamos hablando que eso no es bullying, sino era lo que hablamos al principio, era mobbing, en realidad, que es el acoso laboral. ¿Y qué se diferencia? Porque, bueno, uno sea en un ámbito de estudio, obviamente, y muchas veces son más chicos, ¿verdad? Y otros sean los mayores, que es en el ámbito laboral. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Qué Bueno, entonces, diferencia hay entre el moving? La profesora ahí explicaba muy bien eso, que decía un poco que el moving está penado por la ley. ahí va, eso hablamos en el corte, ¿verdad? Actualmente en Uruguay el moving está penado por ley, o sea que cuando se da una situación de acoso laboral, el denunciante o la víctima puede llegar a hacer la denuncia, comprobar y va evidentemente a tomarse sanciones sobre el acosador, ¿no? Que por lo general puede ser el jefe. Claro, o sea que nuestra televidente tranquilamente podría el lunes decir, bueno, a mí me pasa esto y presentar ese caso en la Exacto. justicia. ¿Y cuál es la Sí. diferencia de que no lo puede hacer El bullying, en el momento no hay nada. Yo estuve hablando con el comisario de la segunda hace un tiempo y él nos explicaba que no hay nada legal todavía para de alguna manera penar el bullying, ya que se da en una institución y en realidad tendrían que haber políticas educativas que apuntaran a eso. Que no las Que hay. no las hay. De paso, para contestar la pregunta que quedó pendiente, Nadia. Ah, verdad, en realidad- vamos a hacer la pregunta de nuevo. Sí, la pregunta era que si te parece que los liceos o las distintas instituciones, escuelas, necesitan apoyo de psicólogos para como que mejorar esto. Mira, yo te digo que hace 14 años que trabajo y hace 14 años que escucho que los liceos necesitan un equipo multidisciplinario. Eso. Y hace 14 años que veo que no se cumple. Que no lo sabe. Que está en la propuesta, pero el equipo multidisciplinario de pronto es actualmente una psicóloga que tiene 20 horas, que atiende varios centros, por lo cual No le da. no le da. En el liceo número 2, por ejemplo, no tienen equipo No. multidisciplinario. Entonces, cuando se les plantea una situación que ya se les planteó, como comentábamos en el programa anterior, no encuentran apoyo, tienen que salir por fuera a buscar a alguien que los informe y los ayude. Exacto, ahí Ahora- radica la importancia de, por ejemplo, que él decía que va y hace talleres y demás, de que haya un equipo que pueda tratar y abordar el tema. En caso de que no esté la psicóloga o el psicólogo que corresponde a O que el profesor pueda al saber cómo tratamiento, abordar este que el tema. profesor pueda abordar de alguna manera, que haya un equipo donde ese alumno acosado pueda recurrir de alguna manera, porque a veces pasa que el acosado no habla con la familia, no dice lo que está pasando, de pronto tiene los síntomas pero la familia no lo identifica. Entonces, acá en Uruguay yo ahora en un momento no sé si sí, han habido algunos casos de suicidio de adolescentes en Fraiventos, ahora que recuerdo, pero a nivel de América Latina han habido muchísimos En casos. Chile nos estabas hablando de darle En el Chile corte, ¿no? han habido casos de suicidio adolescente y claro, se da porque los padres no detectan a tiempo la situación, porque el hijo en realidad da indicios. Llanto, no quiere ir a estudiar, de pronto venía con un nivel académico desde la escuela excelente, llegó al liceo y fue para abajo, pero eso tiene un trasfondo. No es que no quiera estudiar, no es que los cambios porque es adolescente, seguramente está sufriendo una situación de hostigamiento. Que muchas veces que lo es eso, lo lleva- más fácil es decir, ay no, este vago no quiere estudiar, como nos decía la madre el Exacto. programa pasado, o no tiene ganas de hacer nada, pero en realidad hay algo más profundo que no lo estamos identificando. Es que A mí me gustaría hablar un poco antes porque uno piensa en los equipos multidisciplinarios que también que estén y uno piensa como en dos lugares, el de la prevención y después el de poder trabajar la situación que ya está planteada. Pero en realidad lo que estamos hablando un poco era de las políticas reales
educativas, en donde el bullying se ha tomado como una política tal cual. Hoy hablamos un poco del corte de que hay otros países del mundo que para que se empiece cada colegio, cada escuela, para que empiece el año, tiene que presentar su política interna de bullying y tiene que presentarlo ante el ministerio, que debería ser como el Ministerio de Cultura nuestro, y tiene que ser aprobado para que el centro abra. Si el centro no presenta eso, no abre. Entonces, estas cuestiones salen un poco por lo que decía la profesora. Primero porque hay mucha angustia y mucho sufrimiento con esto. Y segundo porque los indicadores muestran que dentro de los niveles, de los porcentajes que hay de suicidios entre adolescentes y jóvenes, hay un porcentaje que se lo lleva al bullying. O sea que estamos diciendo que hay jóvenes que se sacan la vida porque sufrieron bullying, fueron víctimas de bullying. Y esto es un tema grave. Por eso ahora es un tema que se está conversando y hablando, y en Latinoamérica cada vez tiene más fuerza porque se ven mucho más los efectos de las cosas que están sucediendo en los niveles, en los diferentes niveles educativos. La profesora lo decía bien, hay un 70% de chiquilines que en este momento, mientras estamos hablando, están sufriendo de bullying. Y no es un tema menor. Y en nuestro país esto no es ajeno. Uruguay en la región tiene el segundo lugar como índices altos de bullying, y en toda Latinoamérica, cuando hablamos de Latinoamérica hablamos desde México hasta Argentina, en el mapa geográfico, Uruguay está en el cuarto lugar. O sea que estamos hablando de que Uruguay tiene un índice muy alto y es un tema muy preocupante y que está demandando políticas reales de atención a la situación. Vamos a aclarar que lo que decía él, que los centros educativos tienen que presentar proyectos contra políticas anti-bullying, no se da en Latinoamérica. En realidad tendrían que ser políticas. Sí hay, pero son políticas, perdón que le interrumpa. Sí hay políticas, pero no son estaduales, sino que son intenciones de los centros educativos que se plantean esto y generan de alguna manera, copiando un poco de otros países o de muy buenas ideas, que de hecho lo hay. Y en Uruguay hay colegios y escuelas, acá en Uruguay, incluso acá en Melo, que están tratando de diseñar y trabajar políticas de bullying, pero no están apoyados por una ley, no están apoyados por todo, sí. Y capaz estaría bueno, pero ahora vamos a ir a una pausa, después vamos a hablar, le voy a dar a la profesora lo que nos quiere decir. Para cerrar la idea. Para cerrar la idea nos vamos a la última pausa, sí. Y ya volvemos. Muy bien, ahora sí, continuamos con nuestro programa de Generación con Z. Ya lo acomodamos, chicos, ya lo acomodamos. Fue un error errores técnicos que pasan hasta en los mejores canales, en la NBC, en la BBC, en la CCC. Bueno, para ir cerrando más o menos, la profesora nos quería acotar algo. No, en realidad lo que quería decir es que no pasa por, como decía hace un momento, por tener equipos multidisciplinarios en el liceo o en la escuela, sino tener políticas de convivencia y de tolerancia que apunten a tratar el tema de desigualdad, la discriminación y la violencia. Porque estamos hablando en un contexto de América Latina, ¿no? Y a nivel mundial, en América Latina es donde se dan la mayor cantidad de casos. Y esto es un tema que es más profundo todavía, porque si lo pensamos desde el punto de vista económico, también afecta, en el sentido de que la raíz del bullying está en las desigualdades sociales, en la intolerancia y en el aumento de la violencia. Entonces, fíjense que aquel alumnado o aquellos chicos, niños o adolescentes que se retiran muchas veces del centro escolar por situaciones de bullying, conduce a que se agudice más la pobreza en América Latina. ¿Ah? Entonces es más profundo todavía de lo que le estamos viendo el tema. También afecta en lo económico. ¿Cómo salir de la pobreza? ¿Cómo puede salir ese niño de una situación de pobreza si no puede terminar la escolaridad por una situación de acoso escolar? Ahí creo que entra también en juego el apoyo que le demos a ese niño para enfrentar esa situación. Y como decían los dos, ¿no? Políticas fuertes y que no solo traten los temas que se den, sino que lo traten de evitar, como decía que él hacía talleres sobre la prevención. Y pensar todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces prevenir todo lo más que se pueda
este tema. Bueno, vamos a ir con Florencia, que tiene unos mensajes para nosotros. Bueno, nos siguen escribiendo cosas lindas. Una televidente también nos puso muy lindo programa de mucho aprendizaje. Felicitaciones, muchachos, y adelante. Después también pusieron muy bueno el programa, un tema muy interesante. Saludos a todos, los felicito. Sí, también. El testimonio anterior me pareció también muy bueno. Espero que sigan tratando temas interesantes. Saludos. Bueno, sí, tenemos muchos temas, ¿no? Como que dijeron, estos van a hablar del mundial, no tienen más temas. No, tenemos muchos temas. Quédense tranquilos que tenemos muchos temas. Tenemos muchos, no sabemos bien cuál vamos a tratar en el programa que viene porque son muchos temas muy interesantes. Estamos entre dos muy interesantes. Bueno, Agustín, si me permitís decir algo, también quiero agradecerles a todos los que nos escribieron. También contarles que los programas que le siguen a nos van a poder seguir escribiendo. O ya sea testimonios que les hayan pasado a ustedes o cosas que quieran aportar para sumar a este programa. Claro. Es un programa interactivo. El público se puede contactar con nosotros, como les decíamos, se puede contactar con nosotros en la semana a través de producción, generacionz@live.com, en nuestro Facebook, www.facebook.com/generacionztv, en Twitter, @generacionztv. Entonces nos pueden contactar si tienen algún testimonio, alguna duda, si tienen, bueno, duda no, algo para plantearnos, decir, bueno, me parece que este tema tiene que ser tratado, lo tienen que tratar, se comunican con nosotros. Y también está el número que vimos hoy, ¿no? 097 10 55 76. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron. Bueno, sí, muchas gracias. Queremos agradecerle al psicólogo por estar con nosotros. Profesora, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerlos acá. Gracias. Nadia, muchas gracias. Gaby. Les agradecemos a todos por estar del otro lado también. seguimos el próximo sábado a las 21 horas con un tema muy interesante que no se los voy a decir. Pero nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por estar. Chao. No hay dudas, ya está comprobado. Casamientos y 15 años en Millennium Mega Eventos. Todo en un solo lugar. Salón disponible de domingo a viernes. Discoteca, iluminación, pantalla gigante, filmación, fotos, decoración a su elección. Amplio espacio para servicio gastronómico. Estacionamiento vigilado. Porque nuestra experiencia y seriedad avalan su tranquilidad. Y para que sea realmente una noche única e inolvidable. Millennium Mega Eventos. Contactos al 4643-1925 o 099-802-300.